Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y pánico intenso sobre la vida de un sicario de México. Si les gusta el relato, los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Mi nombre es Marco Silva y vivo en la frontera entre la vida y la muerte. No soy un hombre cualquiera, soy un sicario. La vida que he llevado ha estado marcada por decisiones que no se pueden tomar a la ligera, decisiones que, a menudo, resonan como un eco en la oscuridad. Cada mañana, me despierto con la sensación de que hoy podría ser el último. El sonido del tráfico en la carretera me envuelve, pero es el silencio en mi habitación, el que precede a la tormenta, lo que más me inquieta. He aprendido a ignorar ese miedo, es más fácil así. Lavo mis errores en el río de la sangre ajena. Cada golpe en la puerta es un recordatorio del mundo que he escogido. Un día, mientras me deslizaba entre las sombras de la ciudad, recibí una llamada de Felipe, mi contacto. Su voz, siempre tan templada, ahora vibraba con un tono diferente. Marco, tenemos un trabajo, dijo, con el tono de voz grave resonando en el teléfono como un susurro de maldición. ¿Quién es el objetivo?, pregunté, con la mirada fija en la calle desierta. Es un tipo peligroso. Supervisa un negocio de armas. Lo llamamos el Halcón. Se me hizo un nudo en el estómago. No era solo un asesino, el Halcón tenía conexiones profundas. El tipo no solo volaba alto, se alimentaba de las sombras, las mismas en las que me había forjado. ¿Cuándo y dónde?, pregunté. Esta noche, a las 12 en el viejo almacén, respondió Felipe. Las horas se deslizaron, y mientras caminaba por el centro de la ciudad, me moría de ansias. La adrenalina me recorrió la sangre. Este sería uno de esos trabajos que hacen que un sicario se plantee su vida. Pero, por encima del miedo, estaba la determinación. Esta era mi vida, y no había vuelta atrás. En el almacén, el aire espeso impregnaba mis pulmones. Las luces parpadeaban débilmente, creando sombras que parecían moverse con una voluntad propia. Colocando mis pasos como si fuera una sombra, avancé hacia el interior. Las voces resonaban, y entre ellas, reconocí la de El Halcón. No entiendo por qué estás aquí, el negocio no tiene por qué involucrarte, dijo alguien más con una voz llena de arrogancia. Me dijeron que quería comprar más que armas, respondió El Halcón, con un tono helado. Y si no me lo dices, voy a tener que hacer lo que mejor sé hacer, que es erradicar el problema. Decidí que este era el momento. Con un arma en mi mano, sabía que cada decisión contaba. Estaba a unos pasos de lo que consideraría un crimen perfecto, pero en esta vida nada es blanco o negro. Encontré un rincón desde donde podía ver al Halcón. Estaba rodeado de dos matones que se veían tan peligrosos como él. Sentía como el sudor me empapaba la frente. Me preparé, manteniendo el arma apuntada hacia él. Pero en ese instante, algo cambió. Fue un sonido, un crujido, un día que se desmoronaba en silencio. Volteé y vi a un hombre, un extraño, que se movía sigilosamente entre las sombras. Todo sucedió rápido. Mi corazón latía con fuerza, y el ruido resonó por el almacén. Al suelo, gritó el extraño. Con un arma en su mano. No era justo, no era parte del trato. Todo se tornó caótico. Gritos, disparos, el estallido de la violencia como un fuego artificial en una noche oscura. Con cada disparo, despejé la mente y disparé. La bala atravesó la cabeza del matón más cercano. La sangre salpicó como un cuadro grotesco, pero sabía que tenía que actuar rápido. El Halcón, ahora completamente expuesto, dio un paso atrás, buscando refugio.
No puedes hacer esto, gritó. Sus palabras atravesaron mi mente como un susurro en el viento. Pero tenía una cosa clara, esto no era personal, era supervivencia. No jugué a ser el héroe, en esta vida, solo los débiles se dejan llevar por los sentimientos. Calculé el ángulo, y disparé. La bala salió volando y se incrustó en el hombro del halcón, quien cayó al suelo, gritando de dolor. Pude ver cómo sus ojos se desbordaban de incredulidad y rabia. Pero no había tiempo para remordimientos, debía terminar el trabajo. El caos del almacén no se detuvo. El extraño continuó disparando, y en la confusión, logré acercarme a donde estaba el halcón, aún retorciéndose en el suelo, intentando arrastrarse lejos de mí. Me agaché junto a él, sintiendo el frío del metal en mi mano. ¿Por qué halcón?, pregunté, mientras sostenía el arma contra su pecho. En su mirada había desesperación, pero también la astucia de un depredador acorralado. ¿Por qué tú no necesitas de esto? Hay otras formas, balbuceó entre jadeos. Ya no quedaba compasión en mí. Esa era una debilidad que había dejado atrás. En este mundo, las palabras eran simples charlas de bar y no las tomaba en cuenta. Justo así, respondí. Tu tiempo se acabó, halcón. Apunté con firmeza, y en un instante, el ruido a nuestro alrededor se desvaneció. El mundo entero pareció detenerse mientras miraba a sus ojos, viendo un reflejo de lo que yo podría haber sido en otra vida. Entonces disparé. El disparo resonó como un eco de mi propia existencia. El halcón se sacudió, y en un parpadeo, su vida se extinguió. Su cuerpo cayó inerte, y una calma inquietante se adueñó del almacén. Todo lo que quedaba era el silencio, roto solo por los ecos de la muerte. El extraño se detuvo y me miró, un silencio tenso se extendió entre nosotros. Su rostro era inconfundible, lleno de cicatrices, pero aún así, había algo familiar en él. ¿Quién eres?, pregunté con desconfianza. Soy quien te hizo un favor, amigo. Este tipo estaba enfermo, pero tú tienes habilidad y talento. Viniste aquí con un propósito, dijo, dando un paso adelante. Fruncí el ceño, tratando de entender. ¿Un favor? ¿Un propósito? Esto no era un juego. La vida de un sicario no se trataba de favores, sino de una necesidad brutal. ¿Y qué quieres a cambio?, respondí, manteniendo mi arma en la mano. Cada palabra que pronunciara podría desatar una nueva tormenta. Nada por ahora. Solo estoy buscando a alguien como tú en un mundo donde ya no hay caballeros. Piensa en ello, respondió, dándome la espalda y comenzando a retirarse. Observé cómo se alejaba y sentí una mezcla de confusión y curiosidad. Me quedé atrapado en un silencio sofocante, viendo cómo se desvanecía. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una chispa de algo diferente a la muerte. ¿Era una oportunidad? ¿Una salida? Poco después, la sirena de una patrulla rompió el silencio. El cielo oscuro estaba a punto de llenarse de luces intermitentes y sabía que debía irme. No podía dejar rastro. Recogí mi arma y me escabullí fuera del almacén, sintiendo que esta noche tendría más consecuencias de las que esperaba. Los días siguientes transcurrieron en el mismo estado de alerta. La noticia de la caída del halcón se esparció como un virus, y yo seguía viviendo entre sombras, atormentado por los ecos de mi decisión. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, la mezcla de miedo y reconocimiento. Una noche, mientras me sentaba en un bar de mala muerte, sentí una presencia familiar. Era el extraño, quien se acercó con una sonrisa torcida. ¿Sigues en pie? Me alegra verte, dijo, tomando un trago de su whisky. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, sintiéndome incómodo. Quería ver si estabas listo para la verdadera vida. Hay más que solo ser un verdugo, siempre hay alguien más arriba en la cadena, respondió. Sus palabras resonaban, aunque trataba de resistir la idea. El mundo del crimen era un ciclo sin fin,
pero había algo atractivo en la forma en que hablaba. Sin embargo, había una delgada línea entre la ambición y la traición. Seguía siendo un sicario, pero ¿podía cambiar de rumbo? ¿A qué te refieres?, pregunté. Me refiero a que puedes usar tus habilidades para algo más grande, algo que realmente importe, dijo el extraño, inclinándose hacia mí con una calma inquietante. Su mirada era intensa, como si estuviera sopesando cada palabra. No sabía si confiar en él. Esto podría ser una trampa, un intento de atraerme a un juego más peligroso. Sin embargo, en lo profundo de mí, había una chispa de curiosidad, una necesidad de saber hasta dónde podía llegar. ¿Y cuál es ese algo más grande?, pregunté, manteniendo mi voz firme. Una organización. Algo que trasciende la simple tarea de eliminar a hombres enfermos. Contrabando, información, uniones estratégicas. El poder real. Puedo darte la oportunidad de unirte, exclamó, su entusiasmo era casi palpable. Mientras hablaba, miré alrededor del bar. Las caras de los clientes eran sombras en la penumbra, algunos perdidos en sus propios pensamientos, otros en el fondo de un vaso. No podía evitar sentir que mi vida era de alguna forma, una de esas sombras. Pero esta oferta tenía potencial. ¿Y por qué yo?, pregunté, arqueando una ceja. Sabía que no era especial, pero podía ser útil. Porque has demostrado que tienes la determinación y el talento, además de un instinto para sobrevivir. Y eso es lo que necesitamos. No muchos tienen la valentía de actuar y luego seguir adelante. El adaptarse. El sobrevivir, respondió, con una sonrisa que mezclaba admiración y respeto. Una parte de mí quería rechazarlo, ya que asociarme con alguien como él podía llevarme a un camino oscuro. Pero otra parte de mí, la que había estado escondida durante tanto tiempo, anhelaba la emoción y la aventura. Fue en ese momento que comprendí que cada decisión que tomara a partir de ahí podría cambiar mi vida para siempre. Dejé escapar un suspiro, reconociendo la verdad en sus palabras. Quizás había más en la vida que simplemente actuar como un peón en un tablero donde otros jugaban. Quizás podía ser yo el jugador. Estoy escuchando, dije finalmente, sintiendo que el peso de cada decisión comenzaba a desvanecerse por el nuevo sentido de propósito. Perfecto. Debemos tener una conversación más profunda, respondió el extraño, inclinándose hacia adelante, como si el aire se volviera cargado de posibilidades. Durante las semanas siguientes, me sumergí en ese nuevo mundo. Aprendí sobre el contrabando, la manipulación de información, y cómo tejer conexiones donde otros solo veían enemigos. El extraño, cuyo nombre resultó ser Axel, se convirtió en un mentor inesperado, un hombre con una mente brillante y una red de contactos formidable. Sin embargo, a medida que me adentraba más en este mundo, también me daba cuenta de las sombras que parecían acercarse sigilosamente. Había otros que también deseaban poder, y pronto empecé a escuchar murmullos de desconfianza y rivalidades entre bandas. El submundo estaba lleno de peligros que no podía ignorar. Un día, mientras discutíamos estrategias en un lugar más discreto, una figura familiar apareció en la puerta. Era una cara que jamás había querido ver de nuevo, un antiguo asociado que creía que había dejado atrás. Me costó asumir que había vuelto. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. He estado escuchando rumores sobre ti. Sabía que no te habías ido para siempre, que tarde o temprano regresarías a lo que de verdad eres, replicó, con una sonrisa burlona. Mantuve la mirada firme, pero en mi interior hubo un torbellino de emociones. No podía permitir que esto se convirtiera en un obstáculo. Este era mi nuevo comienzo, y no dejaría que nadie lo arruinara. No estoy aquí para discutir. He seguido adelante, respondí con una voz más fuerte de lo que sentía. ¿A dónde crees que vas? Siempre puedes volver, los viejos compañeros están dispuestos a aceptar, murmuró, su voz estaba llena de insinuaciones. La tentación de caer nuevamente en viejos hábitos fue fuerte,
pero me recordó lo lejos que había llegado. Estaba en un camino nuevo, y se suponía que tenía más que demostrarme a mí mismo. Axel observaba con interés, como si esperara que la situación se intensificara. La tensión en la habitación aumentaba. No necesito tus viejas conexiones, le dije, sintiendo que mi determinación crecía. Estoy creando algo nuevo. Así que puedes darme la espalda o quedarte fuera. La mirada de mi antiguo compañero se endureció. Y había una chispa de desafío en ella. La chispa de desafío en sus ojos decía que no sería la última vez que lo vería, pero por ahora, optó por dar un paso atrás, girar sobre sus talones y salir sin decir una palabra más. Su partida dejó un silencio tenso en la habitación, roto solo por el sonido de nuestros pensamientos. El eco de sus palabras aún resonaban en mi mente. Axel me miró con una sonrisa que parecía ser una mezcla de aprobación y cautela. Parece que tienes más historia de la que pensé, Axel comentó y sus ojos brillaban con una curiosidad renovada. Todos tenemos fantasmas del pasado. Lo importante es cómo los enfrentamos, respondí, aunque sabía que tal vez era hora de reconocer que esos fantasmas podrían volver a perseguirme. Las decisiones tienen consecuencias, y estaba más que consciente de que mis pasos seguirían siendo observados. Continuamos con nuestro plan, construyendo algo que a primera vista parecía más peligroso, pero que también contenía promesas de cambio. Cada movimiento era estratégicamente calculado, cada palabra seleccionada con el cuidado de alguien que caminaba sobre un campo de piedras afiladas. Mientras nos adentrábamos más en las profundidades de nuestro acuerdo, comencé a sentir un cambio. La red de contactos de Axel no solo se hacía más extensa, sino que también comenzaban a resonar los nombres, las caras, sus historias. El mundo en el que estaba entrando se revelaba como un complejo lleno de intereses cruzados y alianzas frágiles. Pasaban los días y cada vez era más claro que mi pasado no desaparecería tan fácilmente. Rumores de movimientos contrarios, de enemigos viejos y nuevos que se alzaban buscando reclamar lo que una vez fue suyo. Comenzaba a parecer que mantener un equilibrio sería la tarea más difícil. Una noche, mientras revisábamos una serie de documentos importantes, Axel de repente se detuvo, señalando un nombre en particular. «Mira esto», dijo con su voz teñida de preocupación. Miré el papel y vi el nombre de alguien de quien no había oído hablar en años, un adversario formidable con quien había cruzado caminos en el pasado. Una amenaza más que parecía haberse desvanecido, pero ahora estaba de vuelta en el juego. Es más grande de lo que pensé, admití, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor. Pero también era una oportunidad, una prueba de fuego para ver hasta dónde podía llevar esta nueva vida. Sabía que enfrentarnos a viejas sombras requeriría de astucia y fortaleza. Pero esta vez, sin embargo, no estaba solo. Tenía aliados que me ayudarían a construir algo nuevo y con suerte mejor. Este era nuestro tiempo, y estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Con la mente clara y el objetivo fijado, uní fuerzas con Axel para enfrentar un futuro incierto, con la esperanza de que esta vez el camino nos guiaría hacia un destino donde finalmente podríamos reclamar todo lo que habíamos trabajado para lograr. El aire en la habitación se volvió pesado, la luz parpadeante de la lámpara parecía danzar al ritmo de la creciente tensión. Miré a Axel, su rostro estaba endurecido en una mezcla de resolvimiento y temor. «Esto cambia todo», dijo Axel en un susurro, como si hablar más alto atrajera la atención no deseada. «Debemos actuar con rapidez. Si este nombre ha salido a la luz, otros también lo sabrán», respondí, con un matiz de urgencia. La bruma del pasado empezaba a envolverse nuevamente en nuestro presente. Sabía que este adversario no era un simple jugador, sino un tiburón en un océano de traiciones. Había visto de lo que era capaz, y la idea de enfrentarme nuevamente a él enviaba un escalofrío por mi espalda. Cuando la noche se adensó, decidimos salir. La ciudad estaba cubierta por un velo de neón parpadeante, como un fenómeno psicodélico que ocultaba la oscuridad en su interior.
Mientras caminábamos, el eco de nuestros pasos resonaba en las calles vacías, abordando la sensación de que alguien nos seguía. ¿Te sientes observado?, pregunté, deteniéndome de golpe. Axel asintió con la cabeza, y sus ojos estaban escudriñando las sombras alrededor. No hay tiempo que perder. Vamos por ese contacto de confianza, dijo Axel, apretando su mandíbula. De repente, un grito rompió el silencio, seguido por un fuerte estruendo de metal al chocar contra el concreto. Giramos súbitamente, listos para reaccionar, pero lo que vimos nos heló la sangre. Una figura encapuchada avanzaba hacia nosotros desde la penumbra con pasos decididos. ¿No quieres acercarte?, grité, intentando proyectar valentía mientras mi corazón latía como un tambor. La figura se detuvo a unos pasos, levantando las manos en un gesto de rendición. Era Carlos, un viejo conocido, un antiguo aliado que había cruzado caminos con nosotros en varias ocasiones. Su rostro palideció bajo la luz tenue. «Necesito hablar con ustedes», exclamó, con su voz temblando. Axel frunció el ceño, manteniendo su postura defensiva. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Has estado fuera del radar demasiado tiempo. Carlos se dejó caer sobre una rodilla, como si el peso de la verdad fuera un yugo que no podía soportar. He escuchado algunas cosas. Algo grande se está gestando, y no solo es el nombre de nuestro viejo enemigo. Hay algo más oscuro acercándose. Ellos están aquí, exclamó, temblando. De inmediato, el pánico llenó el aire. Miré a Axel y justo en ese instante, el sonido de motores acercándose rompió el silencio de la noche y las luces de varios coches se encendieron en la distancia. «Debemos irnos», grité, aferrando a Axel de la muñeca. ¿A dónde?, preguntó, con la preocupación marcando su voz. «A un lugar seguro. Hay un viejo refugio que podríamos usar». Huimos en la noche y las sombras de la ciudad aplastaban la esperanza, mientras la corrupción de nuestro pasado se filtraba a su alrededor. Los coches comenzaron a disparar señales intermitentes y el motor de uno de ellos resonó, tras de nosotros. La persecución había comenzado. «Estamos siendo seguidos», dijo Carlos, su voz era apenas un susurro. En la curva de una calle vacía, otro coche giró y bloqueó nuestro camino. La adrenalina corría como un río desbordado. Axel alcanzó un ladrillo en el suelo y lo lanzó hacia el parabrisas del vehículo que se acercaba. El cristal estalló en pedazos, pero eso no detuvo a sus ocupantes, que salieron disparados en medio del caos. Los disparos sonaron, el zumbido de las balas creaban un coro de terror. Una de ellas silbó junto a mí, haciéndome saltar hacia atrás. «Axel Kubrick», grité mientras empujaba a Carlos detrás de un contenedor de basura. «Si tenemos que pelear, más nos vale tener cuidado», respondió Axel, preparándose para lo que viniera. En ese momento, nos encontrábamos en un callejón sin salida. Las luces titilantes de la ciudad se desvanecían. Y la oscuridad se ceñía sobre nosotros como un manto espeso. El eco de los disparos resonaba en mis oídos, una sinfonía de caos y terror. Mi mente corría a 1000 por hora, pensando en cualquier cosa que pudiéramos hacer para escapar de esta trampa mortal. «Rápido, por aquí», dijo Axel, señalando hacia una puerta de acero en el fondo del callejón, apenas visible entre las sombras. La puerta parecía estar entreabierta, como si alguien hubiera huido antes que nosotros. Con un nudo en el estómago, corrimos hacia ella. Las balas continuaban silbando a nuestro alrededor, y los gritos de nuestros perseguidores se fusionaban con el clamor de la noche. Era un verdadero laberinto de desesperación. Logramos entrar en el edificio, que olía a humedad y abandono. Axel se apresuró a cerrar la puerta tras de nosotros, asegurándola con un pesado candado mientras el sonido de la persecución se desvanecía lentamente en el exterior. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Sus ojos estaban desenfocados, como si aún estuviera lidiando con la adrenalina del momento. «Necesitamos encontrar una salida», dije, tratando de calmarme.
Caminamos por el pasillo, iluminado solo por la luz de una linterna que había dejado a alguien atrás. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas, recuerdos de un pasado y personas que estaban allí antes que nosotros. ¿Sabes dónde estamos?, preguntó Axel alzando la linterna para explorar más. No. No del todo. Pero tengo un mapa en mi coche, tal vez, comencé a decir, cuando un crujido repentino interrumpió mi pensamiento. El sonido provenía del fondo del pasillo, un sonido que parecía un paso. Miré a Axel y vi cómo su mirada se oscurecía, consciente de que no estábamos solos. ¿Escucharon eso?, susurró Carlos, sus ojos estaban brillando de incomodidad. De repente, una sombra se deslizó a lo largo de la pared, y justo en ese instante, decidimos dividirnos, una acción instintiva aunque peligrosa para intentar obtener más información. Voy a ver qué hay, dijo Axel, tomando su parte del pasillo, mientras yo y Carlos nos quedamos atrás, sintiendo la tensión del momento. A medida que Axel avanzaba, el silencio se apoderó del lugar. Mi corazón latía descontroladamente. La luz de la linterna parpadeaba y el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. «Axel», grité suavemente, tratando de mantener la calma. Desvié la linterna hacia el final del pasillo y de repente vi una figura encapuchada mirándonos desde la oscuridad. Su rostro estaba oculto, pero la energía que despedía era palpable. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa mezclada con un poco de bravura. La figura no respondió, solo dio un paso adelante y extendió una mano, revelando un objeto brillante. Con la luz de la linterna, reconocí lo que era, un viejo colgante que había pertenecido a uno de nuestros aliados caídos. «No puede ser», exclamé, retrocediendo mientras recordaba su historia. Era de un antiguo amigo que había sido sepultado por la traición. En ese momento, Axel regresó con el rostro pálido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con su voz firme a pesar de su evidente inquietud. La figura se giró hacia él y en ese momento, levantó su capucha. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer el rostro de Julia, una amiga de la infancia que creíamos muerta. «Julia, ¿eres tú?», pregunté incrédulo. «No tengo tiempo para explicaciones. Los hombres que nos persiguen están más cerca de lo que piensan. Tienen un plan, y ustedes están en medio de ello. Debemos salir de aquí, ahora», dijo. Su voz era firme, pero una tremenda angustia brillaba en sus ojos. Axel se acercó rápidamente a mí, y ambos procesamos las palabras de Julia. Era una revelación aterradora. Los que nos seguían tenían más intenciones de las que habíamos imaginado. «Sigue adelante, hay una salida por la otra parte de este edificio, pero tenemos que movernos rápido», dijo Julia, echando un vistazo hacia el pasillo oscuro que llevábamos. Aceleramos el paso y cada sonido a nuestro alrededor retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. Julia lideraba el camino, su determinación era palpable, y yo con Axel a mi lado, intentaba asimilar lo que sucedía. «¿Cómo es que estás viva?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad y confusión. «Es una larga historia. Te lo contaré en el camino». «Ahora no hay tiempo para eso», respondió ella, sin detenerse. Pasamos por varias habitaciones, las sombras del pasado parecían acecharnos en cada esquina. El ambiente era denso, y la sensación de que alguien estaba muy cerca se intensificaba con cada paso. Cuando llegamos a una puerta trasera, Julia se detuvo y miró a su alrededor. Escuchamos murmullos lejanos y el sonido de pasos aproximándose. «Aquí», susurró, y rápidamente empujó la puerta, revelando un pequeño patio trasero. El aire fresco nos golpeó como un alivio, pero el ruido de nuestros perseguidores se acercaba. Saltamos por la puerta y encontramos un camino que conducía hacia un callejón oscuro. La luz de la luna iluminaba el camino de forma tenue, pero era suficiente para guiarnos. «¿A dónde vamos?», preguntó Axel, su voz era apenas un susurro. «A un lugar seguro».
He estado en las sombras desde que desaparecí, y he estado planeando mi retorno, dijo Julia sin detenerse. En el refugio de los viejos tiempos, allá donde todo comenzó. Entonces, un disparo resonó detrás de nosotros, seguido por un grito. Me volví en la dirección del sonido, el pánico comenzó a apoderarse de mi mente. ¡Corran!, grité empujando a Axel y a Julia hacia adelante. La adrenalina hizo que mis piernas se movieran más rápido que nunca. Mientras corríamos, recordé las historias sobre un viejo almacén que habíamos usado en una ocasión anterior como escondite. Era un lugar seguro, fuera del radar. Tal vez aún quedaran algunos suministros. Al llegar a una calle principal, el bullicio de la ciudad parecía distante, la noche absorbía cualquier sonido, solo el retumbar de nuestros corazones resonaba en la oscuridad. ¿Qué te hicieron para que te creyeran muerta?, pregunté a Julia mientras tomábamos un giro en la esquina. Quedé atrapada en un juego de poder. Aquellos a quienes creí amigos me traicionaron. Tuve que desaparecer, pero he estado recolectando información sobre ellos, y ahora sé que vienen por todo lo que hemos dejado atrás, explicó, con una mirada decidida en su rostro. La idea de que los viejos traidores aún estaban acechando nos llenaba de desesperación. Al llegar al almacén, Julia abrió la puerta con una patada. El lugar olía a polvo y abandono, pero en el fondo, aún había vestigios de lo que había sido nuestro refugio. Aquí, busquen algo que podamos usar, dijo Julia, mientras se dirigía a una esquina y comenzaba a revolver entre unas cajas viejas. Mientras yo y Axel buscábamos armas o suministros útiles, descubrí una mochila con un par de botellas de agua, algo de comida enlatada y un mapa desgastado. «Esto es mejor que nada», exclamé, sintiéndome un poco más esperanzado. En ese momento, los ruidos del exterior comenzaron a hacerse más intensos, y supe que no teníamos mucho tiempo. «Julia, necesitamos un plan para salir de aquí. Ellos estarán a nuestras puertas en cualquier momento», dije, sintiendo la presión del tiempo. «Lo sé. Hay un camino subterráneo que nos llevará a la vieja estación de tren. Desde allí, podremos hacer un escape efectivo. Pero debemos movernos rápido», respondió Julia, con su mirada determinada. Armados con nuevos suministros y un plan, avanzamos por las escaleras del almacén que llevaban al sótano. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos. «Espero que esto funcione», murmuré, mirando de reojo a mis compañeros. Al llegar al sótano, encontramos una puerta oxidada marcada con un símbolo que reconocí, era un antiguo logotipo de nuestra antigua organización. Julia empujó la puerta y vi cómo se abría con dificultad. «Aquí», dijo, señalando adelante, donde un túnel oscuro se extendía. Sin más palabras, entramos en el túnel, sintiendo la tensión en el aire. Cada paso resonaba en el túnel oscuro, el eco era un recordatorio constante de que no estábamos solos. Julia lideraba el camino con una linterna encontrada en el almacén, mientras Axel y yo compartíamos la carga de la mochila. El túnel parecía interminable, sus paredes de ladrillo húmedo nos rodeaban como guardianes de un secreto olvidado. A medida que avanzábamos, me acordaba de las historias de los antiguos miembros de nuestra organización, que usaron estos mismos pasadizos en épocas de crisis. De repente, un rugido distante nos hizo detenernos en seco. Algo se acercaba, y no estábamos seguros si era amigo o enemigo. Julia nos instó a seguir, acelerando el paso. «Estamos cerca, lo sé», dijo en un susurro entrecortado. Aunque su voz era firme, había un tinte de preocupación. Finalmente, la oscuridad del túnel comenzó a disiparse mientras nos acercábamos a un punto donde la luz de la luna iluminaba vagamente un tramo del piso. Una escalera de metal vieja y oxidada apuntaba hacia la superficie. «Por aquí», indicó Julia, comenzando a subir con precaución. Subimos uno por uno, hasta que alcanzamos una especie de bodega perteneciente a la vieja estación de tren. Era un lugar desolado, lleno de grafitis y escombros, pero era el último tramo hacia la libertad. Si logramos llegar al otro lado del edificio, tendremos una salida directa a las vías del tren,
y desde ahí podemos desaparecer, explicó Julia mientras avanzábamos entre las sombras de lo que quedaba de la antigua estación. Sin embargo, al cruzar el último pasillo, una figura conocida salió de las sombras, bloqueando nuestra ruta de escape. Era Antonio, un antiguo aliado que había desaparecido meses atrás. Julia, tú siempre tan predecible. Sabía que volverías aquí algún día, dijo Antonio, su voz estaba llena de un tono traicionero, y sus ojos mostraban la frialdad de un jugador calculador. Axel, sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, pero Julia lo detuvo con un gesto. Sabía que este enfrentamiento requería algo más que fuerza bruta. Pensé que estabas muerto, Antonio, dijo Julia, calmada. Pero aquí estás, del lado equivocado. Antonio sonrió, con un gesto frío y sin humor. Tú siempre viste el mundo en blanco y negro. Yo simplemente elegí el bando que iba a ganar. En ese instante, el aire se llenó de tensión. Sabía que Antonio no estaba solo, él nunca actuaba en solitario. Detenerle significaba evitar que llamara refuerzos y asegurarnos un escape seguro. Sin pensarlo dos veces, Julia lanzó su linterna en dirección a Antonio, desorientándolo temporalmente con el destello. Yo aproveché el momento para lanzarme contra él, pero Antonio, aunque sorprendido, fue rápido y me esquivó. Una pelea intensa y caótica se desató en aquel pasillo. Antonio era fuerte, pero Julia, Axel y yo formábamos un equipo formidable. Axel encontró un tubo de metal y lo usó para desarmar a nuestro oponente, mientras Julia, con movimientos calculados, logró inmovilizarlo. «Este es tu fin, Antonio», exclamó Axel, mancando el rostro de la victoria con el destello del tubo metálico. Antonio, jadeante y sin fuerzas, nos miró con rencor pero no dijo una palabra más. En ese momento, supimos que teníamos que seguir, que detenernos significaría perder todo por lo que habíamos luchado. Con Antonio inconsciente en el suelo, corrimos hacia la salida, donde las viejas vías del tren se extendían como una promesa de nuevos comienzos. El aire de la libertad llenó nuestros pulmones mientras nos perdíamos en la noche. A lo lejos, el sonido de un tren que se aproximaba nos prometía un escape rápido. Subimos al vagón silenciosamente, con nuestras respiraciones al unísono, y nos deslizamos en el anonimato del movimiento. Mientras el tren se adentraba en la oscuridad, supe que este no era solo el final de una historia llena de traiciones y redenciones, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos, en los confines desconocidos del destino, formamos un pacto silencioso de supervivencia y esperanza. Y así, la noche se tragó nuestros fantasmas pasados, llevándonos hacia un horizonte desconocido, donde la libertad nos esperaba con brazos abiertos.